Ok. Espera, estoy... Ah, se está cayendo todo. Esto está... Y la vida es que estaba con la sigue pata metida para acá, entonces su ahí curso. me ponía a patear el micrófono. ¿Estoy bien en ese ángulo? ¿Se Sí, escucha claro? sí, se escucha claro, ¿Sí? muy claro. Ya, Ya, y dice así. pero un poquito. Y dice así. Hola, soy el señor Pacheco y vengo del mundo de la psicología. Hola, soy el señor Escuje y vengo del mundo de la ingeniería. Estábamos hace un programa atrás haciendo una revisión respecto al tema de la realidad. La verdad es que esta parte estaría siendo como una secuela directa de la primera parte, evidentemente, respecto al tema de la realidad. La idea era poder hacer una especie de micro resumen, ya que fue un programa de 1 hora aproximadamente. Este micro resumen está asociado a poder ver, por ejemplo, varios sustratos de la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Eh, la- el- lo que hablamos fue respecto al principio de la realidad, respecto a Ujú. cómo sabemos o cómo podemos reconocer qué es la realidad, qué es la verdad, cómo la verdad no puede definirse, habíamos hablado tomando a Sócrates, tomando a Platón y tomando a Aristóteles de base, Sí. y cómo la realidad en la actualidad se encuentra de una manera o se visualiza muy difuminada, considerando de que en la actualidad tenemos el fenómeno de las redes sociales y considerando algunos de los planteamientos de Byung-Chul Han, por ejemplo, gran filósofo moderno, podemos decir que todo avatar virtual que se representa en las redes sociales está exento de el fenómeno asociado a la realidad y es solo una mera representación de lo que pudiese ser considerado la verdad. No sé si hay algo más que me falta que yo no haya dicho. Em, bueno, vimos este tema del principio de Heisenberg, de la indeterminación a nivel ¿cómo se dice? Del sustrato físico de la realidad o de la interpretación física matemática de la Ah, realidad. tienes razón, tienes razón. Donde, claro, y yo comenté un poco sobre la constante de Planck y cómo esto se veía dentro del principio de incertidumbre de las mediciones de Tú, Heisenberg. sí, tú habías hablado desde una medida matemática y atómica del Correcto, concepto de la realidad, me acuerdo. claro. Perfecto. Donde, bueno, y esto, así como para expandir un poco más el tema, la gente que estudia esto y lo tiene muy claro, más claro que yo cuando lo expuse en el video pasado, donde cometí varios errores eh, de concepto. No importa. Eh, por ejemplo, es posición y momento, no posición y velocidad. A pesar de que el momento depende de la velocidad, pero en ¿Puedes realidad... explicarlo de nuevo a lo mejor? Ya, lo que pasa es que cuando uno quiere identificar una partícula Ujú, en un sistema de coordenadas, eh, en base a sus 4 dimensiones, que serían las 3 dimensiones físicas y el tiempo, ujú. tiene que recurrir a dos parámetros básicos de esta partícula, que son su velocidad, o la razón con la cual se está desplazando en Ya. el espacio, y su momento, que es una relación entre su masa y su velocidad. Momentos relación entre masa y velocidad. Perdón, Sí. era la posición, que es Posición. posición es una, que es donde se ¿Ya? encuentra en el espacio, y Sí. momento, que quiere decir una relación entre qué tan rápido se está moviendo, o sea, Ujú. cuánto está cambiando su posición y cuánta masa tiene, Qué, entendiendo la masa como una medida de la energía. qué curioso eso, porque si ahora retomando el tema de la realidad y el Ujú. principio de la realidad, cuando tú hablas de la palabra momento, a mí me hace una reminiscencia muy potente a algunos aspectos o algunos contenidos eh,
que vienen de la mano específicamente de Heidegger. Es difícil hablar del momento. Tú estás hablando desde una dimensión ya atómica del fenómeno como tal. Ujú. Yo te podría hablar desde una dimensión vivencial que supera, no supera, pero sí va en otra dimensión de lo atómico. Ujú. Desde la dimensión vivencial, que es de carácter subjetivo, el momento tendría una característica que es imposible de poder identificarlo como tal, porque el momento que es momento y presente ya pasó. Ah, correcto, sí. ¿Sí? Es una de las paradojas, por decirlo así, que uno nunca está realmente en el presente, Sí. porque el presente es instantáneo. O sea, queriendo decir que no existe una unidad de tiempo lo suficientemente pequeña como para estar en el presente, porque siempre va a haber una... O sea, siempre puedes achicar el instante. El micromomento, el microespacio... de hecho, yo como psicólogo, nosotros nos movemos como interventores en micromomentos y microespacios, y de los cuales tenemos que ser muy conscientes, sobre todo en psicoterapia. Cuando uno logra distinguir esa dimensión, no estoy diciendo que yo poco menos soy un superhéroe que puedo distinguir micromomentos y microespacios, son así como ya Doctor Manhattan de Watchmen, que tengo la capacidad de meterme en los átomos. Claro, No. claro. No va por ahí, sino que tiene que ver con poder hacer una distinción de microsegundos específicos de los cuales pasan cosas. Esos microsegundos específicos en los cuales pasan cosas siempre están en función de un pasado padecido. Sí. Como que la acción y la presencia de nosotros, en la cual podríamos hablar de la presencia de la realidad en la cual nosotros vivimos, es siempre esa acción padecida. No tenemos recuerdo o no podemos tener recuerdo de la acción presente. Y el recuerdo es lo que nos motiva a poder ser conscientes de alguna manera respecto a lo que vivimos. Lo otro es preconsciente, es decir, yo vivo una realidad de una manera preconsciente. Ahora mismo estoy viviendo y no puedo, y solo puedo ser consciente de mi cuerpo, de mi carne, pero no de lo que lo que viene después, de lo que viene más adelante. Mira, ahí me quisiera colgar un poco, dejando quizás de lado la extensión física de la realidad, porque Sí. eso se refiere más a modelos matemáticos, en los cuales uno simplemente está buscando correlaciones y causalidades de eventos que, bueno, sí, son útiles para construir cosas, para desarrollar la tecnología, pero creo que no atañen tan profundamente comparado con esta línea que está surgiendo ahora en la discusión. Sí. Entonces, agregando sobre eso, el concepto que tú mencionas recién del momento y de cómo uno no puede percibir el micromomento continuamente, tiene que ver un poco con nuestras... A ver, lo quiero abordar desde el punto de vista de nuestras limitaciones de capacidad cerebral. Parece que está Sí. agitado el tráfico hoy día en Temuco. La lluvia. Claro. Lo que quiero decir es que uno no es capaz de percibir el presente instantáneo, incluso no es capaz de percibir el total de su entorno. O sea, yo sé que hay una pared detrás mío, por ejemplo, pero no la estoy viendo. No. A pesar de que igual pasa a ser parte del modelo con el cual yo estoy interactuando con la realidad actual. Seguro, es una configuración que está presente en tu espacio, ¿Sí? en el cual tú eres consciente, Uh-huh. pero pareciese ser que está en un dominio que no está dentro de lo tuyo ahora. Claro, pero quería ir a otro paso más, que es uno proyecta la realidad en el rango de tiempo cercano al cual uno está presente. Seguro. Porque ciertamente que uno está en cada instante presente, pero también las cosas como que
los fenómenos que los rodean a uno tienden como a arrastrarse y Sí. a anticiparse. Seguro. O sea, por ejemplo, en una conversación, antes de que la otra persona hable, uno tiene la intuición de que va a hablar, incluso se trata de imaginar las respuestas más probables para ir avanzando la conversación. Sí. O cuando uno camina por la calle, a la persona al frente uno le trata de adivinar por dónde va a caminar para no chocar. Pero son cosas que están en el futuro y después pasan a ser cosas del pasado. O sea, y Sí. con el pasado uno trata de construir el futuro y está ahí Y- moviéndose en esos segundos. Y fueron en el presente, pero no se alcanzaron a percibir. Claro. Solo fueron acción padecida. Sí, de hecho, eso es un sustrato bien interesante que tú refieres y que es factible poder identificarlos desde la mente encarnada, que es un fenómeno que que establecía Francisco Varela, que falleció. La mente encarnada es efectivamente, o la conciencia encarnada, como quiera llamársele, es esta acción o esta capacidad que se tiene para poder estar presente o poder ser consciente de los eventos que van transcurriendo en la vida, también con una alianza con lo corporal. Como lo corporal también nos va diciendo cosas. Estaba escuchándote y cuando tú decías, yo soy consciente de cosas que pasan, de repente, no sé si te escuché bien, pero yo lo interpreté así, como sin que ocurran esas cosas, como que las cosas están ahí, pero yo me doy cuenta como en una interacción. Es como Claro. cuando le vayas a dar el beso a la persona y como que tú no puedes lograr, la persona no te dice que le tienes que dar el beso, pero tú te das cuenta. Y ahí tenemos el valor de lo corporal, de la expresión lingüística corporal, que también es una esfera interesante de la realidad. Como más allá de lo lingüístico tradicional, porque Claro. nosotros hablábamos del construccionismo social, de constructivismo anteriormente, Sí. hablábamos de cómo la realidad se constituye desde lo lingüístico, también es importante referir que lo lingüístico va más allá de la esfera auditiva, va dentro de la esfera también perceptiva, micro Nano. nano expresiva de lo corporal y de los indicadores faciales incluso o gestuales que se pueden distinguir. Sí, me acuerdo cuando estaba en el colegio y estábamos aprendiendo a dibujar el rostro humano. Sí. Y le pregunté al profesor, ¿cómo se dibuja una cara sin expresión? Y me respondió, no existen las caras sin expresión. Hasta la expresión relajada es una expresión. O sea, uno siempre está comunicando algo. Claro, exactamente. El rostro siempre está comunicando algo. El rostro y el cuerpo. Uh-huh. El rostro y el cuerpo. Claro. Yo creo que desde ahí... La ropa incluso. O sea, uno siempre está comunicando hacia afuera, uno siempre está transmitiendo. Sí, es imposible no comunicar. Ese es el valor que tiene, por ejemplo, el silencio también en el acto de la constitución de la realidad y de la constitución de la expresión verbal. Ahora, no solo verbal, sino del mundo de las cosas. Nosotros no habíamos hablado mucho del valor del silencio, pero tampoco habíamos hablado de cómo podemos tener, porque ahora estamos hablando de la realidad. Estamos hablando cómo la realidad no alcanza a ser percibida como tal desde un fenómeno propio de la acción padecida. Pero si tenemos dominios como seres humanos, que son paradójicos y son muy graciosos de repente, que tienen que ver con la imaginación, por ejemplo. Cómo desde el mundo de la imaginación nosotros podemos tener un control del tiempo. Y no existe presente, futuro ni pasado. Claro, o sea, cuando en la exposición anterior, cuando hablaba de este tema de que uno está proyectando y recordando al mismo tiempo, después cuando uno recuerda con un hilo conductor del tiempo donde existe un presente móvil dentro del recuerdo. Pero aún así, dentro de eso, uno puede, como que en cada momento presente, entre comillas, del recuerdo, también ese momento tiene un futuro y tiene un pasado.
Entonces uno va, por ejemplo, analizando su tren de pensamiento. Entonces uno se va autoanalizando dentro del recuerdo, a pesar de que todo es pasado, dentro de ese recuerdo, uno, como cuando reproduce un video, hay una línea en la cual uno va transitando. Sí, la línea histórica, eso es no lo podemos distinguir, o sea, no lo podemos negar absolutamente. De hecho, todos tenemos una línea histórica que podemos claramente ir definiendo. En cierta medida tenemos un control. De la vivencia como tal, no tenemos control, porque la vivencia es una vivencia que ya está desatada y que estamos arrojados en esa vivencia. Lo que te decía era del mundo de la fantasía, cómo la fantasía y cómo la imaginación son dimensiones, o es una dimensión más bien, o posibles dimensiones que tiene la imaginación, la cual podemos llegar a tener un control temporal. Ese control temporal puede estar asociado también desde la vida como un acto narrativo, si quisiéramos llamarlo así, como un universo de posibilidades. De hecho, es muy interesante cómo funciona la imaginación, porque la imaginación, de aquí me voy a permitir hablar de un concepto que se llama prolepsis, que desde lo narrativo. Desde lo narrativo, la prolepsis es no la imaginación, sino que es la vivencia actual respecto a fenómenos que van a pasar en el futuro. ¿Ya? Es como la anticipación de algo. Perfecto. Pero viviéndolo en la actualidad, ¿no? Eso es una figura narrativa. Pero fíjate que la prolepsis también está presente en todos nosotros, como esa capacidad de anticipación. Yo voy a hacer esto, y como que lo vives ahora, o la ansiedad respecto a algo que puede que pase. Por ejemplo, no sé, cuando uno está en un proceso de entrevistas laborales. Sí. Uno se imagina cómo sería si es que realmente me va bien en esto o me va mal. Exacto. Eso es algo normal, ¿no es cierto? Claro. Eso es algo normal. Y uno lo vive, o sea, uno vive esas potenciales realidades futuras. Es que si tú te pones a pensar ahí, tenemos una alternativa de resolución de muchas problemáticas de nosotros los seres humanos, desde lo narrativo, porque si nos enfocamos desde lo narrativo, y ahí ocupamos lo narrativo de un autor que se llama Paul Ricoeur. Paul Ricoeur trata de definir la propia identidad como desde lo narrativo, desde el enfoque más basado en los relatos y en lo hermenéutico. Si nosotros logramos hacer una reconstrucción histórica de una historia ya padecida, pero logramos hacer una reconstrucción de nuestra propia identidad ante la posibilidad en un futuro específico, podemos generar nuevas realidades de la mano de la imaginación también. De la mano de inventar relatos, de generar relatos posibles, de situaciones posibles. Es como si yo me imaginara, por ejemplo, en una instancia específica que no fuera tan irreal dentro de mis posibilidades. Pero esas posibilidades me las da la imaginación. Fíjate que en psicoterapia últimamente se ha trabajado mucho desde lo narrativo para poder intentar generar identidades, o sea, no generar identidades, sino generar posibilidades que de alguna manera identifiquen a la persona con una realidad que sea, que le genere un acercamiento a una vida lo más digna posible. Y fíjate que eso es una alternativa que genera la fenomenología, que genera la hermenéutica, y que últimamente se está trabajando mucho en las terapias postmodernas. La psicoterapia como narrativa. Sí. Bueno, yo sé que en temas de terapia, no solo psicológica, sino también terapia física, se han incorporado videojuegos, temas multimedia. Tengo entendido que esta misma película, Intensamente, ha ayudado a generar un modelo para los niños para ayudarlos con crisis emocionales fuertes que son difíciles de describir. Con la aceptación de la depresión, y que además es una muy buena película. Aparte, claro. Buenísima. De hecho, es más como para adultos o para adolescentes. Pero, por ejemplo, o sea, mi hijo la vio. Mi hijo, esto lo vamos a censurar. La vio y le ha ayudado a entender ciertos aspectos de sus emociones. O sea, le ha permitido internalizar que hay más para el... Es como para toda la familia la película. Claro, es para toda la familia.
Pero ayuda a hacer modelos de comportamiento y a autoanalizarse y te da herramientas para, para mejorar tu conducta o para canalizar tus emociones de forma más consciente y más productiva. No sé si Sí, productiva es la palabra que estoy buscando, pero... sí, ¿no? Y fíjate que a mí lo que me gusta es el final. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero lo voy a hacer igual, hacer un spoiler no spoiler. ¿Ya? Me gusta el final, es muy bonito el Mm. final, pero tiene una reflexión como interesante que dice que, bueno, que pase lo que pase, Mm. eh, esta niña sigue siendo nuestra niña. Es Ah, decir, claro. se hace una reflexión respecto a la aceptación personal. Mm. Que pase porque van a pasar millones de cosas. De hecho, el hablar de esto Mm. me hace pensar en Evangelion. Indudablemente me hace pensar en Evangelion Sí. porque estoy pensando en un autor que es Schopenhauer, que voy a hacer una reflexión más adelante en el próximo capítulo que se Ya. graba en breves minutos. Pero se graban breves minutos, pues no la van a poder ver hasta una semana después. Sí, no se va a poder, no se va a poder ver ni escuchar. Pero la verdad va a estar muy bueno porque vamos a hacer una reflexión filosófica filosófica de distintas áreas religiosas respecto a Evangelion, el gran anime. Pero fíjate que me gusta esa película, qué bueno que la mencionaste y la recomiendo mucho, Mm. intensamente. ¿Cómo se Sí. llama en inglés? Inside Out. Inside Out. Inside Out. Y para terminar, Sí, no, para terminar. me quería remitir a un video que no estoy seguro si lo citamos en la anterior o no, A ver. sobre la percepción de realidad. Creo que lo citamos. Un video de estas charlas TED. Vuelve a citarlo, por favor. Vuelve a citarlo. Va a volver a estar en los links abajo. Yo Ya. siempre soy minucioso en tratar de poner todo lo que se ha mencionado en los videos, en los links que están citados en la descripción de YouTube. Fantástico, fantástico. Eh, Tu perspicacia y tu capacidad inquisitiva serán recompensadas. Te felicito. Sí, siempre. Yo soy el que más escucha estos podcasts. Qué bueno. Tú eres Lo escucho como 5 veces para poder editarlos completos. tú eres Soy el auditor número 1. Tú eres las 5 escuchas que tenemos. Ya, pero no importa. Vamos a seguir y estoy ansioso porque se viene Evangelion. Así que Ya. vámonos. Pero espera. ¿Qué quieres? Quiero terminar de hablar de realidad, si todavía nos quedan 5 minutos. 2 Ya. minutos. Sobre lo que quería mencionar era que al final hay que aprender a vivir sin un modelo a prueba de balas de la realidad, porque todos los modelos de realidad que uno se hace son limitados y son contingentes. Sí, Y también estoy de acuerdo. entender que la propia percepción de realidad es una percepción que es principalmente creada en la propia mente. Muy de acuerdo. Uno va construyendo la realidad, pero en cierta manera también hay una construcción consensuada de la realidad, lo que quiere decir que si uno se sale mucho del consenso, esa fractura entre la propia realidad y la realidad aceptada por el resto de los individuos de la sociedad o por las leyes de la naturaleza, que también están en cierta manera monitoreando la realidad, si uno se fractura demasiado, te genera una fractura de realidad que finalmente te hace algún tipo de daño. Ya sea porque, no sé, pensaste que no era necesario cuidarse de algo y ese algo se te cayó encima y te mató. O te generó un daño y finalmente te acortó la vida o te evitó que te pudieras procrear o algo por el estilo. Volviendo quizás un poco a lo darwiniano, Sí. pero considerando que nadie puede tener la realidad absoluta, porque creo que escapa a la realidad, a la capacidad humana de tener un modelo de realidad absoluta, de tener toda la verdad. Incluso nuestras comprensiones actuales nos llevan a pensar que la realidad tiene un nivel de ambigüedad integrado y que sin eso no puede funcionar. Y que hay que aceptar eso y tratar de, en el espacio que te queda como de flexibilidad, donde no estás obligado por normas o no estás ya en un espacio más rígido que ya no puedes cambiarlo, pero dentro de lo que te queda, tienes que crear tu propia realidad. Y inevitablemente uno crea su realidad y estar consciente de eso te permite crear una realidad mejor cada día. Me dejaste sin balas.
Me quitaste todas las balas porque dijiste prácticamente todo lo que había que decir. Pues, que nos quedan 5 minutos nomás, entonces había que decirlo todo. Tú dijiste toda la carne a la parrilla. Tiraste toda la carne a la parrilla y los corderos y los chanchos incluidos, porque me dejaste sin palabras, la verdad, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, que es una síntesis como bien oportuna de estos dos episodios respecto a la realidad. Lo único que me queda decirte es, en palabras de un famoso escritor, lo voy a citar mal, pero lo voy a citar igual. Dice, Sankukoku, no tesis. ¿Cómo es? Tú lo dices mejor. Zankoku no tenshi no teze. Sankukoku no tenshi no tesis. Zankoku. Sankoku. Zankoku. 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 Esa cuestión. Esa cuestión que el opening de una famosa serie que se llama Evangelion. Así que nosotros nos despedimos del mundo de la realidad, nos vamos a volar por ahí, por los aires, y nos vemos en el nuevo comienzo, el evangelio del nuevo comienzo. Del nuevo siglo. Del nuevo siglo. Shinseki Evangelion. Pero Evangelion. Sí, del nuevo siglo, pero podría ser, pero más sea un nuevo comienzo. Ahí vamos a hablar por qué. Ya, vamos a hablar por qué. Adiós. Próximo capítulo.